Hay gozo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. La palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Gloria sea el nombre del Señor. Te vamos a leer. Venimos en palabras de oración. Padre amado, Padre bueno que estás en gloria, Señor, en esta tarde, Padre, yo me presento delante de ti, Señor amado, con un privilegio, Señor amado, de predicar tu palabra, Señor amado, como te he pedido, Señor amado. Dame palabras, Señor amado, dame ese denuedo, Señor amado, que hay que tener, Señor amado, para predicar tu santo evangelio, Señor amado, para no agredir, Señor amado, sino, Señor amado, para hacer una voz de alerta, Señor amado, hacia tu pueblo, Señor, para hacer una voz de alerta a sí mismo, Señor amado. Gracias te doy, Señor amado, yo te pido, Señor amado, que a través de tu palabra, Señor amado, haya sanidad, Padre, haya restauración, Señor amado. Oh Padre, que se rompan las cadenas que el enemigo, Señor amado, quiere atar a este pueblo, Señor amado. Alabado sea tu nombre, Padre. En ti ponemos la fe, Señor amado, como pueblo unido, Señor. En ti ponemos la fe, Señor amado, y la esperanza, Padre, de que estamos caminando, Señor amado, en el Evangelio. Oh Padre, para un día, Señor amado, levantarnos juntamente con tu Hijo, Padre, el Hijo que vendrá por un pueblo redimido, por un pueblo limpio, por un pueblo, Señor amado, que ha sido lavado por la sangre del Cordero, Padre. En esta hora, Padre, haz tu voluntad, Señor amado, que no sean las palabras de mi voluntad, Señor amado, que seas tú, Señor amado, hablando a tu pueblo, que seas tú, Padre, poniendo en alerta a tu pueblo, Señor amado, en estos postreros tiempos, Padre. Alabado sea tu santo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. En tus manos, Señor amado, está tu pueblo. En tus manos está, Señor amado, este siervo, Señor amado, que quiere predicar tu evangelio, Padre. En tus manos estamos todos, Señor amado, aleluya, Padre. No permitas que ninguno se caiga, Padre, de esa presencia, Padre. Oh, derrama de ese Espíritu Santo, Padre, con ese Espíritu Santo y fuego, Padre, en esta hora, para que tu pueblo, Señor amado, se goce del Espíritu, Señor amado, y al sentir de la carne muerte, Padre. Oh Padre, pero aquí en esta tarde, Señor amado, te pedimos que la carne muera y que el Espíritu, Señor amado, viva. Alabado sea tu nombre, Padre, aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Como leíamos, amados hermanos, dice la palabra de que les voy a predicar bajo un tema: ¿quién sigue a Cristo por amor hace su voluntad? Dice la Biblia de que este escriba, Jesucristo, se encontraba, como conocemos la vida de Jesucristo en el ministerio de Él cuando anduvo en la tierra. Conocemos de que Jesucristo nunca tuvo una estación donde predicar todo el tiempo como lo hacemos nosotros habitualmente. Jesucristo andaba por muchas partes de Israel. Entonces, en este momento donde Él está con sus discípulos, se encuentra este escriba y le dice: Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas. Hermano, podemos ver de que seguir a Cristo, en un momento importante, Él llega a nuestras vidas. Nosotros nunca pensamos cómo lo vamos a seguir, no tenemos planeado, o podemos decir que nos vamos a preparar, un decir que el diablo nos pone. Pero este escriba le dice que lo va a seguir a donde quiera que vaya. Pero, hermano, el cristiano y el mundo evangélico, iglesias pentecostés e iglesias de diversas denominaciones que existen en el mundo hoy en día, podemos ver de que están presenciando el seguir a Cristo de la manera que nosotros creemos que es correspondiente seguirlo. Un claro ejemplo, dice la Biblia, que le dice uno de sus discípulos, ya había pasado el escriba, y le dice uno de sus discípulos: permíteme ir a enterrar a mi padre. Dice la Biblia de que Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, ¿a dónde vamos con esto de que nosotros y las iglesias se están viendo afectadas porque nosotros como cristianos se nos ha olvidado la responsabilidad que tenemos como pueblo del Señor de estar unidos, de estar adelante en el Espíritu, como dijo Pablo, para que la iglesia no se ponga congelada, para que la iglesia no caiga en desánimo, para que los hermanos no caigan en desánimo? Nosotros queremos llevar el Evangelio a la manera de que a nuestra carne le agrada.
Gloria sea el nombre del Señor. Este hombre, siendo un discípulo de Cristo, sabemos que todos tenemos pruebas, todos tenemos sentimientos, todos tenemos, amados hermanos, el momento donde queremos hacer acciones que nuestro corazón nos lleva hacia ellas. Cuando Jesucristo le dice a él de que los muertos que entierren a sus muertos. O sea, cuando nosotros, amados hermanos, decidimos seguir a Cristo, sabemos de que tenemos que dejar al mundo atrás. Tenemos que dejar tantas cosas que nos parecen agradables a nuestros ojos, a nuestra carne, a nuestra manera de ver y anhelar la vida carnal. Tenemos que despojarnos de eso. Pero, amado hermano, la iglesia está siendo contagiada de una manera que la podemos ver desapercibida, de que podemos decir, no, estamos bien, vamos caminando en rectitud, vamos caminando bien. Amado hermano, nos preguntamos por la senda antigua, nos preguntamos, amado hermano, por aquellos tiempos donde, amado hermano, las iglesias se mantenían en fuego, donde las iglesias, amado hermano, se mantenían en un ritmo de oración, en un ritmo de vigilia, en un ritmo de ayuno. ¿Y por qué lo hacían? ¿Acaso no tenemos un claro ejemplo de que cuando Jesucristo, Él anuncia su muerte una y dos veces, pero cuando llega la noche de que Él sabe de que Él va a ser crucificado? Tenemos un claro ejemplo del por qué la oración, el por qué la vigilia, porque Jesucristo ora y vigila y ayuna juntamente las tres cosas cuando Él sabe de que va a ser llevado a la cruz del Calvario. Tenemos un claro ejemplo de que el Hijo del Padre Altísimo hizo todas estas cosas. Y la congregación pentecostés, profética, adventista, metodista, lo que sea, en el mundo está siendo arrastrada, amado hermano, por un conformismo. Y el conformismo es se mueve a de que me importa mi vida personal, me importa que mis hijos estén en bienestar, me importa que mi familia viva una vida material, cómoda y feliz. Podemos incluir la palabra feliz porque nosotros creemos de que padres, madres, creemos de que si nosotros tenemos dinero, nuestros hijos no van a aguantar hambre. Creemos de que si nosotros nos esforzamos trabajando en la vida material, vamos a tener a nuestros hijos en un bienestar. Yo no lo voy a discutir, sé de que cada padre es responsable, pero cada cristiano, cada evangélico, cada hogar que está dentro de la congregación tiene una responsabilidad. He escuchado decir de que todos tenemos un llamado, todos hemos sido llamados a la salvación eterna, a la vida eterna. Pero, ¿qué pasa con este llamado? El llamado del cristiano es un llamado difícil para el impío entenderlo, pero para nosotros ya no debe de ser difícil entender este llamado. Estamos dentro de la promesa y andamos caminando fuera en dirección donde no está la promesa del Señor. Dice la Biblia en Mateo 19, 16, 30, habla la Biblia, pone un pasaje de Jesucristo, les habla de esta manera, de que, amado hermano, aquí nos damos cuenta que el seguir a Cristo no es por emoción. El seguir a Cristo, amado hermano, no es porque en un momento que yo estuve en angustia, el Señor llegó a mi vida y me sacó y llenó ese vacío que había en mi alma de perdición. Había un joven, Mateo 19, 16, 30, está la historia. Dice la Biblia de que este joven vio a Jesucristo que iba caminando con sus discípulos. Y entonces este joven se imaginó o pensó de que él podía ser un discípulo. Así como nosotros a veces cuando no hemos recibido al Señor pensamos ser ministros, pensamos ser evangelistas, o pensamos de que vamos a tener una vida como muchos predican el Evangelio, una vida en Cristo, pero una vida de prosperidad, una vida, amado hermano, donde le predican a uno, no, en Cristo vas a ser feliz toda tu vida. Están disfrazando el Evangelio, muchos vienen confundidos al Evangelio. Por eso hay muchos cristianos caídos ahora en día, de que nomás miran las pruebas, y este joven o este hermano que se convirtió 2 o 3 meses y ya no está en el Evangelio. Porque a veces nosotros nos encargamos de ponerle miel a algo que no tiene que llevar miel. La palabra dice que es como espada de doble filo. Entonces nosotros tenemos que predicar el Evangelio tal como está escrito. Entonces este joven se acerca, pienso,
Y yo estoy estudiando esta palabra y pienso que este joven se acerca como cada uno de nosotros nos pasamos al frente cuando recibimos al Señor con lágrimas en nuestros ojos y con una decisión de seguir a Cristo. Dice que este joven se acerca y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? El Señor le dice: simplemente guarda mis mandamientos. Y le dice: ¿cuáles son, Señor? Dice la Biblia que Jesucristo le responde: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Pero dice la Biblia de que este hombre le dice, este joven le dice a Jesucristo: todo lo he guardado, ¿qué más me hace falta? Pero Jesucristo le dice, y es un momento donde el cristiano, donde la congregación se tiene que dar cuenta de que el que nos está alejando a nosotros de la presencia de Dios el día a día, el que nos hace evitarnos un culto, el que nos hace perdernos, amado hermano, aquella decisión que tuvimos mucho ya hace 5 años, depende el tiempo que ustedes lleven en el Evangelio. Todo aquello se nos acumula en que dice que Jesús le dice: ve, vende todos tus bienes, vende todo lo que tienes, ve y dáselo y repárteselo a los pobres. Dice la palabra que aquel hombre con tristeza en sus ojos, dice que se dio la vuelta. Muchos de nosotros los cristianos decimos, damos testimonio de Jesucristo, que Jesucristo ha obrado en nuestras vidas, de que Jesucristo nos fortalece. Pero, amado hermano, cuando estamos en las calles, cuando estamos, amado hermano, al frente de un vagabundo, cuando estamos, amado hermano, al frente de una petición que nos hace una persona por necesidad, nosotros somos aquel hombre, aquel joven. Nosotros nos convertimos en aquel joven cuando negamos un favor, cuando negamos de lo que Dios nos ha proveído. Nos convertimos en ese joven y nos apartamos de la obra del Señor. Yo no estuviera predicando esto si no estuviera escrito en la Biblia. Pero la Biblia es clara, dice que este joven, ahí se le apagó la emoción, ahí se le acabó la decisión que llevaba de seguir a Cristo. Muchos de nosotros somos así. A la hora de que debemos de servir al Señor, nos damos la vuelta. A la hora que debemos de servir al Señor, más dormimos. A la hora de que nos ocupan en el ministerio, apagamos nuestros teléfonos. El mundo evangélico está viviendo una opresión, la cual parece de que están desapercibidos, parece que aquella conexión que había con Jesucristo ya no la hay. Parece de que estamos en la iglesia como este joven iba apresurado a decirle que quería entrar a la vida eterna, pero no se quiso apegar a lo que el que le daba la vida, el que le daba la salvación en ese momento, no se quiso apegar a las palabras de él. No se quiso apegar a lo que Jesucristo le pidió. Así somos nosotros, amados hermanos. Ahora en día nos convertimos en ese joven. Dentro de la iglesia y fuera de la iglesia somos peores. Si dentro de la iglesia no somos hermanos unidos, de que colaboramos, de que somos hermanos, de que hacemos la obra del Señor dentro y fuera de estas paredes, nos convertimos en este joven y no nos damos cuenta. Dice la Biblia de que le dijo Jesucristo a los discípulos: será más fácil de que un camello pase por el ojo de una aguja y no que un rico entre al reino de los cielos. Es una palabra que habla en rectitud, que nos hace entender de que nosotros como cristianos tenemos aquella alternativa o tenemos aquella doble imaginación de que a según como andamos, a según como nosotros a la voluntad de nuestra carne sí vamos a entrar al reino de los cielos, pero no estamos haciendo la obra de Jesucristo. En la iglesia, amados hermanos, estamos apagados. En la iglesia, amados hermanos, ya no sentimos aquella alegría del pueblo de que está reunido. Sentimos, amados hermanos, las cargas, sentimos las opresiones, pero, amado hermano, esto no se va a acabar hasta que usted diga: hasta aquí Satanás, hasta aquí diablo, hasta aquí vamos a llegar de ser oprimidos. Hasta ese momento, amado hermano, se va a acabar aquel joven. Hasta en ese momento se va a acabar aquella duda de que si verdaderamente somos salvos o que si verdaderamente somos cristianos. Porque el enemigo está metiendo, amado hermano, en el ministerio, está metiendo sus artimañas.
pero estábamos dejando pasar todo esto, no nos estábamos poniendo en alerta, estábamos viendo de que las cosas caminaran por su rumbo, de que cada cristiano, cada hermano agarrara por su rumbo. Amado hermano, somos una congregación. Dice la palabra que somos el cuerpo de Cristo, no podemos estar en división. Lo primero que el enemigo está haciendo es causar división dentro del pueblo. Y nosotros, aleluya, y nosotros, amén. Mi familia es mejor que la del hermano. Yo soy mejor que el hermano. Nosotros estamos todo el tiempo con un amén, pero un amén fingido, para que nos crean de que somos cristianos. Pero la unión de Jesucristo, aquella reconciliación que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, la estamos dejando atrás, la hemos olvidado. Entonces dice la palabra que estos hombres, estos discípulos, dice que se asombraron y dice que le dijeron: Padre, pero ¿quién podrá ser salvo? Pero eran hombres llamados por Dios, que habían dejado, sabemos de que cada uno de los discípulos se les tocó dejar familia, padres, hermanos, hermanas, se les dejó, tuvieron que dejar sus trabajos, lo cual nosotros ahora en día no queremos dejar 2 horas de trabajo por estar en la congregación. Esto se convierte del tiempo en que Cristo anduvo en la tierra, lo estamos viviendo ahora mismo. No es de que esto fue en el pasado, no. Nosotros, amados hermanos, la carne nos hace a que nosotros querramos tener visiones y queremos concretarlas, pero las queremos concretar de la manera equivocada, dejando a un lado la obra del Señor, dejando de que la obra de Dios, pues Dios la va a terminar, pero Dios no va a tener la obra sin gente. Dios no va a tener la obra, amados hermanos, con una actitud mala del cristianismo. Dios siempre va a poner en alerta al pueblo, y todo aquel que se ponga en alerta, gloria al nombre del Señor, pero todo aquel que aún la palabra la desvía para donde Él quiere, es ahí donde el enemigo empieza a obrar en estas personas. Es ahí donde el enemigo empieza a meter la cizaña. Es ahí donde el ministerio empieza a flaquear. Es ahí donde primeramente de acá del púlpito empiezan los problemas. De acá del púlpito empiezan a salir todas las artimañas del diablo. Y nosotros estamos en las sillas diciendo de que sentimos la presencia del Señor, y estamos equivocados. Dice la Biblia de que Jesucristo, cuando estos hombres le dicen de que quién va a ser salvo siendo así, Jesucristo les da unas palabras de ánimo, de aliento, unas palabras de vida, y les dice de que de cierto digo de que los que me han seguido, se refiere a los discípulos, estarán sentados sobre 12 tronos allá en los cielos para juzgar a todos aquellos, a todos nosotros que seguimos y no seguimos y fingimos que seguimos a Cristo. Entonces estos hombres fueron llamados y preparados, y ahora están sentados ahí esperando a que Jesucristo venga por su iglesia. Entonces el cristianismo, amado hermano, se mueve, las iglesias se mueven en el sentir de la carne, en la voluntad de la carne, y lo espiritual lo apagamos. Lo espiritual lo estamos dejando, amado hermano, como aquella mujer de que, creyendo de que tenía todo su dinero, creyendo de que lo tenía todo, ella podría sanar su enfermedad. Entonces este joven, amado hermano, se fue con sus bienes. Él se fue con sus bienes. Nosotros seguimos sentados en las sillas, pensando en la salvación, no haciendo la obra del Señor, no buscando la vida espiritual juntamente con los hermanos dentro de la congregación. Dice la Biblia en Mateo capítulo 6, 19 al 21, dice la palabra de esta manera, dice: no hagáis tesoros en el cielo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, donde el ladrón viene a robar. Sino dice la palabra que tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corroen, donde el ladrón nunca va a robar. Los tesoros del cristianismo o del evangélico que verdaderamente ha tenido el Señor en su vida, los tesoros no van a ser en la tierra. Los tesoros no están por más dinero que usted gane acá. Dice la palabra en Proverbios de que este hombre Salomón era un hombre de que pudo tener mucha riqueza, pero no se halagó. Un hombre de que vivió la riqueza que el Señor le dio. Pero este hombre todavía escribe de esta manera diciendo: oh hombre, tú que trabajas tanto,
Tú que te afanas con todos tus bienes y no los vas a aprovechar el día de tu vejez, ni aún así tus hijos no lo van a aprovechar. Y nosotros como cristianos, amados hermanos, nos afanamos, todos caemos en esta situación. Lo malo es de que nosotros nos enfocamos más en la vida terrenal y la vida espiritual la estamos dejando a un lado. Estamos dejando la obra del Señor que camine sola. Estamos dejando de que el hermano se esfuerce solo. Si somos fundadores, si somos amados hermanos en este lugar, piezas importantes, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que, como cristianos, saber dónde estamos parados. A nadie se le está prohibiendo de que no trabaje porque yo no lo voy a mantener. Pero si analizamos nuestra vida y si la analizamos juntamente con la palabra, sabemos de que estamos haciendo lo malo, buscando las riquezas, buscando el bienestar, buscando la prosperidad. Primeramente que la vida espiritual con el Señor. Dice la Biblia de que había una mujer de que tenía 12 años de enfermedad con hemorragia de sangre. Y yo quiero asumir esto de que nosotros, amados hermanos, podemos tener todo el dinero que queramos tener o que aunque nos cueste ganarnos, pero nosotros podemos estar amontonando, guardando, pensando en un más allá, como todos lo pensamos, pensando en que este dinero va a ser para sustentarnos cuando estemos viejos, cuando ya lleguemos a una edad de que ya vamos a ser abuelos. Usted y yo somos sabios, pero actuamos como sabios de esta manera, haciendo todo este tipo de cosas, desprendiéndonos de la obra, recogiendo el dinero, esforzándonos cada día. Cuando venimos a la iglesia ya no tenemos fuerza. Cuando venimos a la iglesia ya no tenemos unción. Cuando venimos a la iglesia se nos acabó la vida del cristiano alegre. Ya solo venimos con cargas, con quejas de que estamos cansados. Jesucristo no lo manda a trabajar más de la cuenta que usted debe de trabajar para ganarse su tortilla, su pan. Amén, aleluya. Vivimos en este conformismo, amado hermano, y todo esto no lo pone el Señor. Todo esto no lo pone el que nos da la vida. Dice la palabra de que aún así las aves del cielo se alimentarán y que los lirios del campo se vestirán mejor que todas las ropas que tenía Salomón. Entonces nosotros, ¿qué más nos va a pasar con nosotros si tenemos fe y si creemos en el Señor? ¿Cómo nos vamos a mover nosotros en preocupación si sabemos de que tenemos a Cristo? Si sabemos de que el que provee la vida, el que provee la salvación para la humanidad, está de nuestro lado, Él siempre va a proveer. Tenemos ejemplos en la Biblia de siervos que sirvieron al Señor, que les tocó pasar a aguantar hambre, pero ellos tuvieron fe. Y dice la palabra que esta mujer que tenía 12 años de enferma, dice que había gastado cuanto todo tenía. Dice que había invertido todos sus bienes. Hay casos de cristianos de que están en la iglesia y están enfermos y todos aquellos bienes que tienen se empezaron a ir en enfermedades. ¿Pero por qué pasa esto? Porque no hay fe de que Jesucristo lo va a sanar. Ponen la mirada en el dinero primeramente, de que el dinero va a ser de que una operación, que con el dinero van a poder pagar la sanidad. Si el mundo evangélico tuviera la fe que tenían estos profetas, las iglesias no pasaran estas crisis espirituales. Las iglesias no se vieran sacudidas de esta manera que el enemigo sacude las iglesias. Nosotros estamos en un principio. Somos una iglesia que empieza a caminar, pero sabemos de que cuando un niño empieza a caminar tiene tropezones. Y también sabemos de que a veces vienen vientos o a veces un mal paso hace que un niño se caiga. Así somos nosotros ahora en día como evangélicos. Sabemos de que somos una iglesia que está en principios de crecimiento, pero sabemos también de que hay siervos de que tienen experiencia del evangelio. Con experiencia y no la quieren poner en práctica. Con experiencia, con testimonios grandes y aún así no quieren ser testimonios claros de vida ejemplar para el joven de que empieza a vivir una vida en Cristo. Tenemos siervos de que
Amado hermano, no solo en la congregación, sino que en todo el mundo entero vemos de que siervos, ancianos, pastores, evangelistas, diáconos, de todo tipo de servicio que haya, privilegios en la iglesia, y que ya no quieren ser ejemplo para la juventud. Ahora la juventud está tomando, amado hermano, un control en las iglesias donde se hace lo que el joven quiere. Donde el joven, si le permiten tocar la música que él quiere, va a tocar. Si le permiten cantar la música que él quiere, la va a cantar. Es así. El joven está metiendo sus actitudes dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la autoridad de los ancianos, la autoridad primeramente de acá, de los líderes, de todas las iglesias, ya no está existiendo. Ya primeramente ponen por decir que habemos muchos hermanos que somos extremistas, que habemos muchos hermanos de que somos santulones, pero no es así. El evangelio, amado hermano, es recto. El evangelio es, amado hermano, es poder de Dios. No podemos dejarnos guiar por personas sin experiencia, cuando vemos personas con experiencia en el evangelio, pero como preferimos mejor de que actúen los pequeños, que actúen aquellos de que empiezan, y nosotros los mayores empezamos a correr hacia las corrientes que no son convenientes. Empezamos a movernos en otra situación de una vida que no es conveniente a los ojos del Señor. Y todo esto afecta a la congregación. Todo esto no solo me afecta a mí, no solo afecta al pastor, porque el pastor puede seguir predicando, el evangelista puede seguir predicando si tiene llamado del Señor. El problema son las almas que están sentadas. El problema son las almas de que piensan de que están siendo guiadas hacia la salvación, cuando en aquel día van a haber sorpresas. Van a haber sorpresas grandes, porque nosotros ahora mismo no las queremos evitar. Como pueblo del Señor estamos permitiendo de que el enemigo meta todas sus artimañas dentro de la congregación, y nosotros de brazos cruzados seguimos durmiendo. Estamos fríos. Necesitamos volver, necesitamos entender, amados hermanos, de que tenemos que estar, amados hermanos, calientes siempre en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a estar así? ¿Cómo vamos a estar calientes en el Espíritu? Hemos pasado una experiencia, yo principalmente. Digo yo, pero ¿cómo vamos a estar calientes todo el tiempo? Si cuando nos entra el desánimo de no orar, de no vigilar, de no ayunar, sabemos de que estamos fríos. Yo me he movido en esa situación. Y si predico de esta manera, es porque yo estoy viviendo cosas y sé de que así como yo estoy viviendo este tipo de cosas, también la congregación las está pasando. Y que yo las viva y que tal vez las supere y no las predique, yo no estoy haciendo el cumplimiento de la palabra del Señor, no estoy cumpliendo con el llamado, no estoy cumpliendo con la responsabilidad de que es alertarnos unos a otros. Y dice la Biblia de que esta mujer decía de que si tan solo tocaba el borde del manto de Jesucristo, ella iba a ser sana. Nosotros como cristianos, si tan solo logramos meternos en la vida espiritual con el Señor, nunca más nos vamos a volver a salir de ahí, porque ya tenemos experiencia cómo el enemigo trata de zarandearnos como evangélicos. Y si volvemos a entrar a este tipo de relación con Dios, es difícilmente que el enemigo meta sus artimañas dentro de nosotros. Y dice la Biblia de que esta mujer tocó a Jesucristo, y es lo que nosotros debemos de hacer. Lo que necesitamos es tocar a Jesucristo con la oración, tocar a Jesucristo con el sacrificio vivo. El sacrificio vivo es que vamos a hacer de que el sentir de la carne muera. ¿Y cómo va a morir ese sentimiento? Que nosotros nos sacrifiquemos por la congregación, por las almas. No vamos a pasar de aquí si nosotros no queremos. Si nosotros no despertamos, no vamos a pasar de lo mismo. Si nosotros seguimos de la misma manera. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces dice la Biblia de que esta mujer se le cumplió esto que iba pensando. Dice la palabra en Lucas 8:43 en adelante está la historia de que esta mujer se movió en medio de aquella multitud. Dice que aquella multitud ultrajaba, dice, a Jesucristo. Y dice que cuando esta mujer lo toca, dice que el Señor pregunta quién me ha tocado. Y nosotros ahora en día nos preguntamos quién nos ha ministrado. ¿Qué presencia hemos sentido? ¿De Jesucristo
o presencia del diablo? Es fácil darse cuenta. Si sabemos de que lo primero que está destrozando las congregaciones son las contiendas, son los enojos, son los resabios, ¿cómo podemos decir de que Jesucristo nos administra cuando estamos viviendo este tipo de relación en el mundo? Cuando estamos tomando todo lo que el enemigo nos pone. Entonces dice la palabra de que los discípulos le dijeron: Señor, pero ¿cómo preguntas? ¿Qué te ha tocado? Mira lo que te rodea. ¿Cómo podemos saber? Pero dice la Biblia que esta mujer, dice que ella no aguantaba la presión, no aguantaba aquello de que ella tenía que decir que que había sido ella quien la había tocado. Entonces nosotros, como cristianos, ¿a qué nos aferramos? ¿A que el enemigo nos toque? ¿O a que nosotros toquemos la salvación que Jesucristo nos ha prometido? Dice la Biblia de que esta mujer fue sana, se sanó por fe. Caminamos por fe, vamos a crecer. Vivimos por fe, nos vamos a salvar. Pero la fe, amados hermanos, se está escaseando en las congregaciones, se está escaseando entre nosotros. A veces se pierde aquello de que la hermandad tiene que primeramente reinar sobre toda potestad del enemigo. Y ya no queremos tener hermandad porque tenemos excepción de personas, excepción de familias, excepción de todo tipo de personas en la iglesia, de que el hermano es mejor o la hermana es mejor. No nos damos cuenta cómo estamos desechando y negando el cuerpo de Cristo en el hermano, en la hermana. Entonces, amado hermano, el seguir a Cristo, tenemos que saber de que tenemos que dejar todo lo que antes teníamos. No solo dejar el vicio, no solo dejar las malas palabras, tenemos que dejar desde soberbia en adelante, discusiones. El diablo siempre va a meter dudas, el diablo siempre va a estar trabajando de esta manera. Si nosotros nos ponemos en alerta como congregación, sabemos de que el enemigo se va a levantar. Y lo empezamos a hacer, el enemigo se levantó, pero nosotros desmayamos, nosotros hemos menguado. Sé que es difícil, sé de que cuesta levantarse de mañana, sé de que cuesta apartar un día, pero hay que volver, amados hermanos, hay que volver, porque si estamos tibios como estas iglesias que existieron cuando Pablo estaba, como la iglesia de Éfeso, que se había caído el primer amor, y si nosotros estamos viviendo este tema y no queremos entender de que estamos mal, ¿cómo nosotros vamos a prosperar como congregación? ¿Cómo nosotros vamos a hacer luz en tinieblas? ¿Cómo nosotros vamos a reflejar de que somos llamados hijos de Dios? ¿Cómo nosotros vamos a dar a entender al mundo de que por nuestras obras, como dijo Pablo, hemos sido llamados para obras, para que aquel que no tiene a Cristo no se fije en mi cuerpo, no se fije en que si yo soy blanco, soy moreno, él no va a venir a los pies de Cristo porque yo sea una persona de estatura normal o sea una persona de cualidades en mi cuerpo mejores que las de los demás, sino que las obras que nosotros vamos a hacer son las que van a llamar a las personas a la iglesia. Entonces, amados hermanos, este es el mensaje de esta tarde. Primeramente, le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que es el Señor que nos ha permitido a los que estamos. Y tenemos que llevar esto en nuestras mentes. La unión no solo va a estar aquí dentro de la congregación. La unión tiene que estar cuando estamos en casa, aunque no veamos al hermano, pero tenemos que orar por la congregación. Tenemos que llevar a la congregación en oración. Cada uno de nosotros somos la congregación. Entonces, si usted ora y ora por cada uno de nosotros, así nosotros vamos a estar igual también. Gloria sea el nombre del Señor. Hay que seguir adelante, amados hermanos, porque veamos poquito o porque veamos que muchos hermanos se están quedando. Esto así va a ser. Sabemos de que muchos evangélicos están tomando las iglesias como los lugares de los barcos, ¿no? De los muelles, de que unos barcos salen y otros se van. Así vamos a ver en este tiempo, de que muchos cristianos van a estar llegando y se van a estar yendo. Pero nosotros no estamos para complacer nuestra carne ni para complacer al hombre, estamos para vivir la palabra del Señor. Gloria al nombre del Señor.
Gloria a Y que Dios. el Señor les bendiga, amados hermanos.